El primer inciso nos pide que dibujemos en el esquema las fuerzas actuando sobre la masa despreciando el rozamiento. Tenemos por un lado la fuerza del peso y por el otro lado la fuerza normal, que siempre recordamos que es normal a la superficie de contacto. El siguiente punto nos dice, bajo el sistema de referencia dado, determinar la sumatoria de fuerzas en cada eje. Nosotros sabemos que vamos a tener como sumatoria vectorial la fuerza del peso más la fuerza de la normal. Y esto va a ser igual a la masa por la aceleración vectorial. Para determinar las fuerzas en los ejes X e Y, vamos a hacer un diagrama de cuerpo libre, en el cual tenemos la masa, tenemos el peso actuando hacia abajo y la normal actuando perpendicular a la superficie de contacto. Si nuestro sistema de referencia es X paralelo a la superficie de contacto e Y perpendicular a la misma, vamos a tener como fuerzas en Y la normal actuando y también vamos a tener parte de la componente del peso actuando. El vector de la fuerza peso es un vector que tiene componentes en X y componentes en Y. Si queremos analizar los signos, podemos ver cómo la normal tiene el mismo sentido positivo que nuestro eje Y y la componente en Y del peso va a tener un sentido negativo. En cuanto a las fuerzas actuando en el eje X, únicamente vamos a tener parte de la componente del peso actuando en ese eje. Entonces, volvemos para completar los datos que nos faltaban. Nuestra sumatoria de fuerzas en el eje X va a ser igual a la componente en X del peso y eso va a ser igual a la masa por la aceleración en el eje X. Y en la componente en Y vamos a tener la normal menos la componente en Y del peso y eso va a ser igual a la masa por la aceleración en el eje Y. Si nosotros hubiéramos planteado un sistema de referencia X hacia la derecha e Y hacia arriba, tendríamos que analizar lo siguiente. Nuestro eje X se comportaría así y nuestro eje Y se comportaría así. Fuerzas actuando tenemos el peso y la normal. En este caso, el peso tiene la misma dirección que nuestro eje Y, pero en sentido negativo. Y la normal es quien tendría componentes en X y en Y. Tendríamos que descomponer la normal en su componente en Y y en su componente en X.